Bueno, y revisábamos este verdadero terror que se vivió durante este pasado fin de semana en distintos establecimientos educacionales en nuestra región de Valparaíso. Y para ahondar en esta temática, como se lo habíamos adelantado, ya estamos conectados con Andrea Saldías, quien es parte del Colegio de Profesores de nuestra región de Valparaíso y que está durante esta tarde con nosotros en Pura Noticia PM. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lamentable que lo que nos lleve, ¿cierto?, a reunirnos durante esta tarde sea una noticia tan lamentable y preocupante a la vez en nuestra región de Valparaíso, que precisamente tiene a los niños, ¿cierto?, como protagonista, tiene a los jóvenes de estos dos establecimientos educacionales verdaderamente en vilo. Son dos denuncias, ¿cierto?, son dos mensajes violentos y anónimos que llegan con distinto comunicado, pero el fin es el mismo, esa es la realidad, es generar un verdadero pánico y terror en ambos establecimientos educacionales. En el Liceo Eduardo Labarra, por su parte, ¿cierto?, se decidió pedir la ayuda a Carabineros y también pedir una investigación, mejor dicho, a la Policía de Investigaciones, mientras que el Colegio Mar Abierto simplemente optó por lo sano, como se dice coloquialmente, y decidió suspender las clases de lleno para este lunes. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como colegio de profesores de este aumento de hechos de violencia que hemos tenido en nuestro país, no solo en la región de Valparaíso? Ahora tenemos 2 casos en nuestra región de Valparaíso, pero bueno, esto inicia ya hace bastante tiempo. Tenemos también este ataque a una profesora en la ciudad de Calama, y luego de este ataque en Calama hemos tenido una seguidilla, por decirlo de alguna forma, de episodios violentos al exterior de los establecimientos educacionales y que amenazan de lleno a toda la comunidad escolar. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como colegios de profesores? Bueno, lo ocurrido tanto en Valparaíso como en Viña del Mar es gravísimo y claro, no se puede relativizar, ¿ya? Porque no se trata solo de mensajes o de amenazas, sino de un fenómeno que está escalando peligrosamente en nuestra sociedad. Y por lo tanto es algo que nos llama, nos preocupa, algo de lo cual debemos ocuparnos como sociedad. La verdad es que el colegio de Llano no avala para nada la violencia a nadie, a ninguno de los integrantes de la comunidad escolar, a profesores, profesoras, ni estudiantes, ni equipos directivos, asistentes de la educación, porque hay que pensar que la escuela, los liceos son espacios educativos, espacios donde debiera, ¿cierto?, haber una convivencia sana, un espacio de recreación, un espacio de compañerismo, un espacio donde esté libre de violencia en el cual todas y todos se puedan desarrollar. Por lo tanto, esta situación nos preocupa bastante y vemos cómo hemos estado escalando en el tema de la violencia. 7 de la tarde con 25 minutos. Conversamos a esta hora con Andrea Saldías, quien es miembro del Colegio de Profesores en nuestra región de Valparaíso, y estamos abordando, ¿cierto?, los distintos hechos de violencia que han tenido lugar en los distintos establecimientos educacionales y que precisamente durante esta semana tiene a 2 colegios de nuestra región en la mira. Porque muchas veces, Andrea, uno no sabe de dónde vienen estos mensajes, de dónde vienen estas advertencias, ¿cierto? Puede ser que muchas veces, en muchas ocasiones, sean jugarretas, ¿cierto?, de los niños, de los jóvenes, sean jugarretas, por decirlo de alguna forma, para evitar las clases, ¿cierto?, para evitar alguna prueba. Puede ser, pero hoy en día también vemos que esto es parte de la realidad, por lo cual uno no puede hacer caso omiso a estos anuncios, a estos mensajes. No se puede simplemente tomar como que es una broma, como que es una jugarreta y continuar, ¿cierto?, normal. O sea, hay que tomar medidas en el caso, y en esta ocasión fue simplemente en un colegio de Viña del Mar cancelar las clases durante este lunes, y en Valparaíso movilizó a gran parte de las policías. ¿Cómo podemos hacer para frenar un poco estos episodios de violencia al interior de los establecimientos educacionales? Porque, como tú lo decías, los colegios tienen que ser un lugar seguro, no solamente para los niños, sino que para uno como apoderado, poder estar tranquilo de que tu hijo está en el colegio. Así era antiguamente, era prácticamente una extensión de la casa, por decirlo de alguna forma. Es como que estuvieran con algún familiar, si están en el colegio, si están con sus profesores, ¿cierto?, si están con su autoridad, es un lugar seguro para los niños, pero lamentablemente ya no es así. Claro, efectivamente, o sea, no es pensar que alguien crea que el infundir estos mensajes
es una broma, o sea, es totalmente algo que no corresponde, porque una broma, uno, no sé, yo cuando estaba pequeña a lo mejor uno reventaba, no sé, una peorrilla en la sala para que quedara un poco hediondo y salir un rato de la sala, pero jamás ocurrieron hechos de esta magnitud. Entonces ya no estamos solo frente a conflictos escolares, sino que estamos ante una violencia que se difunde, que se planifica, que se imita y que se amplifica en las redes sociales y en la sociedad. Y esto confirma, cierto, que estamos ante una crisis estructural de la convivencia escolar en Chile, donde se normalizan amenazas de muerte, incluso entre estudiantes, porque, claro, de pronto yo he escuchado que de pronto dicen, no, pero es que a lo mejor el profesor lo castigó, le puso una mala nota, o sea, que no es para nada justificable. Pero hoy la violencia no es solamente hacia esa persona de autoridad que es el profesor, la profesora, sino que también es entre los pares. Aparecen ciertas armas o simulación de estas armas en contextos escolares, y la respuesta que ha dado la autoridad tampoco es la más adecuada, porque la autoridad lo que ha dicho es que salió, cierto, vio la luz el proyecto de ley de convivencia escolar, entonces que se va a permitir la revisión de las mochilas, pero es que ahí nosotros entonces normalizamos, es decir, bueno, si los estudiantes llevan algún tipo de arma, no importa, porque lo que vamos a hacer es que se pueden revisar esas mochilas. Y eso lo que estamos diciendo es, estamos aceptando entonces que haya esa conducta, esa violencia. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quién va a revisar esas mochilas? O sea, ¿acaso cree la autoridad, que está tan alejada de la realidad, cierto, del aula, que un estudiante va a permitir que le revisen su mochila, que los profesores y las profesoras estamos para esas labores? Y ahí es donde caemos, cierto, en esta como debacle de la sociedad, de las políticas, de donde el Estado está alejado totalmente de la educación. O sea, hay una crisis importante de abandono, gracias por el abandono, cierto, del Estado en las políticas de convivencia escolar. Falta personal, faltan duplas psicosociales, faltan tiempos para que las profesoras y los profesores podamos empaparnos, cierto, de nuevas metodologías, estrategias, conocimientos de cómo podemos trabajar con los estudiantes el tema de la salud mental y de la convivencia escolar. Conversamos a esta hora de la tarde con Andrea Saldías, quien es miembro del Colegio de Profesores en nuestra región de Valparaíso, a raíz de los distintos episodios de violencia que han tenido precisamente como protagonistas a comunidades educativas completas. Tú lo decías, ¿cierto, Andrea? Que la violencia ya no solamente es hacia las autoridades, ¿cierto? Hacia los profesores, hacia los inspectores, sino que también lo vemos entre los propios pares. Tuvimos un caso, ¿cierto?, durante el año pasado, si no mal recuerdo, fue en el mes de septiembre, octubre, en el Liceo Guillermo Rivera, en Viña del Mar. No sé si recuerdas un caso que un estudiante de enseñanza media, ¿cierto?, es agredido por un propio compañero de curso, es apuñalado por su compañero a la salida del colegio, bien digo, es apuñalado y lamentablemente pierde la vida. Este hecho tuvo lugar en pleno centro de Viña del Mar. Estamos hablando en el bandejón central de Viana con Álvarez, que es la arteria, cierto, principal del centro de Viña del Mar. O sea, estamos viendo una escalada de violencia que realmente pareciera no tener atajo, pareciera no tener fin. Esa es la realidad, porque tú lo mencionabas, que se propone ahora el revisar las mochilas antes del ingreso a los establecimientos, ¿cierto? Pero tú planteas algo que es bien interesante. ¿Quién va a ser el encargado de revisar las mochilas? Porque la verdad es que un niño, un joven, un adolescente que porta una pistola, que se atreve a llevar un arma de grueso calibre a un establecimiento educacional, no creo que sea tan gentil, por decirlo de alguna forma, o que esté tan dispuesto, ¿cierto?, que el profesor venga, le revise la mochila. Claramente va a reaccionar de una manera violenta. Eso es algo que cae, por decirlo de alguna forma, de perogrullo. O sea, es evidente que un niño que porta un arma al interior de su mochila y llega el inspector a revisársela,
no va a ser lo más cordial del mundo, ¿cierto? No lo va a recibir de la mejor forma. ¿Cuál es, bajo tu punto de vista o bajo la perspectiva que tienen como colegio de profesores en nuestra región de Valparaíso, que sería una medida idónea, ¿cierto?, para poder alejar la violencia precisamente de los establecimientos educacionales? O sea, acá lo que necesitamos claramente es sentarnos, ¿cierto?, con las autoridades, buscar mesas de trabajo donde confluyan no solamente los quienes están sentados, ¿cierto?, en espacios de dirección de educación, como los directores provinciales, los CEREMI, ministerios, sino que también las y los profesores que están en los liceos, los apoderados. Los apoderados son fundamentales, porque el profesor y la profesora no puede hacer el trabajo solo o sola, ¿cierto?, sino que se necesita de alianzas. Y las alianzas son justamente los padres, las madres, los apoderados de cada establecimiento educacional. Entonces, cuando se hacen medidas, se toman medidas desde un escritorio, o se sacan cuentas, ¿cierto?, desde una oficina, como por ejemplo, mira, vamos a recortar este presupuesto, vamos a sacar una cantidad X de profesoras y profesores porque sobran en la educación, es que nos vemos entonces entrampados en cómo solucionamos el tema de la violencia en las escuelas, porque la violencia tiene una raíz que esta sociedad, ¿cierto?, tiene un serio problema de temas de no solamente de la convivencia en la escuela, sino que un tema de relacionarse con los demás. O sea, lo que tú mencionabas de lo que sucedió en el Liceo Guillermo Rivera fue por un mensaje de WhatsApp, de un comentario en Facebook, que una persona sobre reacciona, y lo que hace, ¿cierto?, es matar a otro par. O sea, entonces eso quiere decir que esta sociedad está con una salud mental debilitada, compleja, que requiere de acciones potentes. Y ahí, ¿cierto?, es donde nos vemos entrampados, por ejemplo, con la baja de presupuesto. O sea, si estamos viendo estas situaciones y nos dicen que va a haber una rebaja de un 3% del presupuesto de educación, lo que va a significar obviamente menos apoyo, menos espacios de trabajo, estamos mal, porque las escuelas requieren, de cómo está hoy en día, ¿cierto?, la juventud, la adolescencia, las escuelas necesitan con mayor razón más intervenciones de psicólogos, de trabajadoras sociales, de espacios recreativos, una serie de elementos que cada vez las escuelas tienen menos, porque el presupuesto y la importancia que se le da a la educación cada vez es menor, especialmente en espacios más vulnerables. Y ojo que acá tenemos, ¿cierto?, un colegio que no es público en Viña del Mar y que también está sufriendo el tema de violencia. Entonces, esto se está trasladando, lo que antes parecía cierto ser de solamente de algunos lugares más vulnerables de la población, hoy día lo vemos que está siendo transversal. Y pasa porque no estamos, o sea, no tenemos, tenemos poca empatía, tenemos poca tolerancia, tenemos poco respeto por el otro y por la otra. Entonces, 7 de la tarde con 36 minutos, comenzamos a esta hora de la tarde con Andrea Saldías, quien es miembro del Colegio de Profesores de nuestra región de Valparaíso, y abordamos, ¿cierto?, esta escalada de violencia que han tenido los distintos establecimientos educacionales en nuestra región de Valparaíso, pero también a nivel nacional. Recordábamos también el caso que tuvo lugar en Viña del Mar, en el colegio, ¿cierto?, en el Liceo Guillermo Rivera, este caso que tuvo lugar en el colegio, como decías tú, Mar Abierto, que se sale quizás de la norma, no es un colegio público, es un establecimiento educacional subvencionado, e igual estamos viendo distintos episodios de violencia, lo vimos también en otros establecimientos que, como tú lo decías, no son precisamente públicos. Quizás, no sé, yo quiero apuntar al poco quizás valor a la vida que tienen los jóvenes hoy en día. Por ejemplo, lo que pasó en Guillermo Rivera, tú lo comentabas, Andrea, que simplemente por un mensaje en redes sociales, un mensaje, creo que era la exnovia del agresor,
Una pelea que realmente no tenía relevancia y que sin duda no tenía ningún tipo de importancia como para quitarle la vida a tu compañero. Estamos hablando que estos dos jóvenes se conocían, compartían aula, compartían quizás hace cuántos años, se conocían quizás de chicos, y aún así le quita la vida a su propio compañero de establecimiento a la salida del colegio. O sea, estamos viendo una completa desvalorización, por decirlo de alguna forma, de la vida y lo que conlleva, ¿cierto?, el quitarle la vida a una persona. Lo vimos también hace pocas semanas en Calama. Quizás esto antes era peleas entre pares, pero hoy en día estamos viendo cómo ha escalado esto y le quitan la vida a una inspectora sorpresivamente en un establecimiento vocacional al norte de nuestro país. No sé qué mirada puedes tener de esto, de cómo los jóvenes tienen estas reacciones tan, como lo decías tú, ¿cierto?, que no tienen medida, no tienen sustento el quitarle la vida a una persona por algo tan menor. Quizás existe algún alejamiento de la realidad también de los propios jóvenes en lo que implica quitarle una vida a un par. Quizás se ha perdido la importancia de aquello. O sea, efectivamente es así. Hoy día la violencia está a flor de piel. Entonces, claro, cuando tú tienes una sociedad que está explotando por cosas mínimas y que los estudiantes ven eso de manera diaria, lo que tenemos, cierto, son estudiantes que reflejan lo que está pasando en la sociedad. Hoy en día, sí, pues si tú le tocas la bocina a un vehículo porque no apuran una luz verde, te puede llegar un balazo. O sea, a ese nivel está la sociedad. Y eso lo veíamos con el caso de Camila Ponce en Valparaíso. No sé si lo maneja, la joven que perdió la vida en la avenida España, ¿cierto? Simplemente también por un conflicto vial, donde el conductor con el que va peleando, simplemente ambos se bajan de sus vehículos, pero el conductor la agarra del pelo, la arrastra, le pega, pero sin ningún tipo de reparo, y posteriormente le pasa el automóvil por encima, Camila. Esa es la realidad de lo que pasó esa tarde, una tarde de sábado, una pelea vial que no tenía, como tú también lo dices, ningún tipo de importancia como para tomar una decisión tan fatal, ¿cierto?, y tan drástica. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes estas reacciones en los adultos que además tienen hijos o tienen sobrinos o tienen nietos y que transmiten eso, claro, llegan estos jóvenes a la escuela, donde en la escuela uno lo que hace, ¿cierto?, como docente siempre ha sido trabajar esta área. Siempre hemos trabajado lo transversal, los valores, la solidaridad, el compañerismo, pero hoy nos vemos sobrepasados y sin herramientas para aquello. Y esas herramientas son las que nosotros hacemos el llamado a la autoridad, que debe entregarlas, o sea, debe inyectar, ¿cierto?, más presupuesto de educación no para que tengamos mejor CIMSE o mejor PAES, sino que para tener mayor profesionales que nos colaboren. Porque piensa tú que nosotros como profesoras y profesores, claro, pasamos por la universidad, habremos tenido 1 o 2 semestres de psicología, pero no somos psicólogos. Entonces, hacemos una cantidad de cosas que nos piden cada vez que hagamos más, que nos hagamos cargo de más cosas, pero no de aquello que es importante en este momento. Y en este momento Chile está viviendo un momento de crisis en términos de la convivencia escolar. Y si no atajamos esto con medidas reales, no con medidas de revisar mochilas, de poner sensores a la entrada de las escuelas, de los liceos, sino que con medidas reales, esto va a seguir escalando y es sumamente preocupante, es grave. Y atender sobre todo, Andrea, lo que está pasando por la cabeza de estos jóvenes. Hoy en día el foco no está en los resultados del CIMSE, en los resultados, ¿cierto?, de las pruebas universitarias, sino que necesitamos tener a nuestros jóvenes con vida y que estos episodios no sigan ocurriendo, menos en jóvenes, ¿cierto?, tan chicos. Lo vemos en cursos pequeños, lo vemos desde octavo, primero medio, son jóvenes de apenas 14, 15 años con un nivel de violencia. Y como tú lo decías también, Andrea, siempre hablamos de la vocación de profesor, ¿cierto?, de la vocación de ser académico, de la vocación de enseñar. Y la verdad que me imagino que desde la perspectiva de ustedes, teniendo este escenario de vocación
queda bastante poco, si la verdad no tienen ningún tipo de apoyo, tienen que llegar a las aulas a intentar hacer estas clases, ¿cierto?, con estos jóvenes que simplemente no quieren, porque esa es la realidad, no quieren estar en establecimiento vocacional, no quieren ir a estas clases, no quieren aprender. Entonces me imagino la batalla que ustedes tienen que enfrentar día a día, por lo que, claro, de vocación, ¿qué podemos esperar, cierto? Si en el fondo es una batalla tratar de realizar tu trabajo todos los días, un trabajo tan noble, ¿cierto?, y tan clásica, tan emblemática de nuestro país como es la de un profesor que finalmente se ve completamente mermada por estos hechos. Me imagino que no dan ganas en las mañanas de ir ¿cierto?, a hacer tu trabajo, ya no se toma como antes. Claro, o sea, efectivamente se ha visto una baja en querer entrar a la carrera de pedagogía, y además de eso, el mantenerse en la profesión, porque mira, profesores que entran con toda la ilusión, como dices tú, pensando en querer aportar, ¿cierto?, a la sociedad a través de trabajar con los estudiantes, y que se vean involucrados en conflictos de esta índole, donde efectivamente no tienen herramientas, donde los sobrepasan los hechos. Claro, se van decepcionados, buscan otros espacios laborales, buscan emprendimiento, espacios donde tal vez pueden ganar casi lo mismo, pero sin tener, cierto, que pasar por todos estos episodios de violencia que vemos de manera diaria. Entonces es verdaderamente preocupante, porque finalmente las escuelas, los liceos son la base para tener una sociedad, cierto, que vaya creciendo, porque es de ahí donde generalmente se entrega, cierto, la herramienta, la habilidad, las destrezas para que uno después sea una persona, un adulto autónomo, que sea un aporte para la sociedad. Claro, es el inicio. Entonces, de todo, son precisamente los establecimientos vocacionales. Es ahí, ¿cierto?, la raíz, el núcleo de donde viene la formación de una persona. Un tema, Andrea, que lamentablemente, al parecer, nos queda bastante porque tú lo dices, los recortes, ¿cierto?, los presupuestos que se alejan de la realidad. Necesitamos más presupuesto, necesitamos más personal, y hoy en día finalmente acortan el personal de los establecimientos vocacionales y a ustedes les dan más trabajo y tarea día a día. Y como tú lo decías, podemos tener algunos ramos de psicología en la universidad, pero no somos psicólogos y sin duda no están preparados para enfrentar este tipo de episodios. Andrea Saldías, integrante, ¿cierto?, del Colegio de Profesores de nuestra región de Valparaíso. Sin duda vamos a conversar una nueva oportunidad sobre este tema porque está en la palestra y vamos a seguir conversando de aquello. 7:45 p.m. Muchas gracias por haber estado esta tarde, Andrea, en Pura Noticia PM, y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad para que podamos seguir intentando de alguna forma desenmarañar, ¿cierto?, esta temática tan compleja que afecta a los establecimientos educacionales de todo nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Andrea.